Este sermón es la conexión de la mente al corazón número 6, parte B, cualidades del corazón de David número 2, dado por el señor Fred Colter el 11 de noviembre del año 2000. Bueno, vamos a hacer una breve revisión. Yo supongo que todas estas cosas acerca del corazón de David podríamos hacerlo en un orden un poquito diferente, pero en realidad es exactamente de esta manera como lo hemos estado viendo, como vienen demostradas todas estas cosas, todos estos atributos del corazón de David en el libro de los Salmos. Lo primero es un arrepentimiento de corazón, una actitud humilde y mansa continua. También otro aspecto es que la batalla es del Señor. También vemos otro aspecto que es que la ley está en su corazón, en el corazón de David. Y después también vemos que él busca a Dios, ¿verdad? Y busca la voluntad de Dios, porque esas dos son cosas distintas, el buscar a Dios y el buscar la voluntad de Dios. Pero veamos cómo lo hace, la manera en que lo hace, de todo corazón, siempre gozoso y regocijado en el Señor, gozoso en el Señor, regocijado en el Señor, siempre orando a Dios, confiando en Dios, audaz en la oración y está siempre viendo hacia la vida eterna, amando a Dios y guardando los caminos del Señor y no apartándose impíamente de los caminos del Señor. Entonces él está siempre viendo hacia Dios para su liberación, para ser librado. Él también alaba a Dios por su creación. Él ama las leyes de Dios, todos los mandamientos, los estatutos, los juicios, los testimonios, los preceptos de Dios, y le pide a Dios que lo guíe, que dice que sus ojos continuamente están en el Señor, continuamente están viendo hacia Dios, considerando todos los caminos, que todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, y también entendiendo el plan secreto de Dios y el misterio de su voluntad, entendiendo el pacto del Señor, esperando por Dios, esperando a Dios y siguiendo con toda su voluntad a Dios. Ahora vamos al Salmo 65, Salmo 65, perdón, Salmo 62 y versículo 5. Salmo 62, versículo 5. De este Salmo de David, donde dice en el versículo 5 del Salmo 62, alma mía, espera en silencio por Dios solamente, porque de Él viene mi esperanza. Y pongamos atención cómo su corazón y su mente siempre está apuntando a Dios de esta manera. Versículo 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte. No seré movido por otros hombres. Dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza. Mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Ustedes, pueblo, derramen su corazón delante de Él. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros constantemente en la oración. Porque yo creo que ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo, es el tiempo en donde debemos derramar verdaderamente nuestros corazones y nuestra oración a Dios, mientras todavía tenemos el tiempo para hacerlo, mientras todavía no hay gran aflicción oprimiéndonos. Aquí continuando en el versículo 8 dice, Dios es un refugio para nosotros. Ciertamente hombres de clase baja son vanidad y hombres de clase alta son una mentira. Cuando son pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. No confíen en la opresión y no tengan orgullo de bienes robados. Si las riquezas se incrementan, no coloquen su corazón en ellas. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos da el poder de hacer las riquezas. Dice aquí en el versículo 11,
Dios ha hablado una vez. Dos veces he oído esto, que el poder le pertenece a Dios. Entonces eso es una lección que Él nos va a enseñar. Si nosotros no amamos a Dios y apreciamos lo que Él nos ha dado, Él nos lo puede quitar. Porque Él lo ha hecho ya muchas veces. Versículo 12. También a ti, oh Señor, te pertenece la misericordia, porque tú das a cada hombre de acuerdo a su obra. Y como ya he mencionado muchas veces en el pasado, el Salmo 63 es uno de mis favoritos. Este es uno que realmente podemos nosotros decir que es es el antídoto al ser complacientes o conformistas. Salmo 63, versículo 1, vamos para allá, donde dice, oh Dios, tú eres mi Dios, fervientemente te buscaré. Y nosotros sabemos que mucha gente empieza a clamar a Dios cuando ya es demasiado tarde, ¿verdad? Pero no antes de que la ocasión, antes de que el problema llegue. Y dice aquí, fervientemente te buscaré, mi alma está sedienta por ti, mi carne anhela por ti, ¿verdad? En otras palabras, esto tiene que ser algo continuo, algo que siga día con día, porque nosotros lo que tenemos el día de hoy, lo que sea que tengamos, Dios nos lo ha dado y nosotros debemos de confiar, de seguir sedientos por Dios y ser sedientos de la palabra de Dios. Y vamos a ver que esto es una parte de las beatitudes, ¿verdad? Vemos que todo lo que Cristo enseñó, podemos ver algo ahí, cómo está aquí una base preliminar en el Antiguo Testamento antes del Nuevo Testamento. Y así es como nosotros debemos de continuamente buscar a Dios, como dice en Mateo 5, ¿verdad? Mateo 5 y versículo 6, donde dice, benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque serán llenados. Pero esta justicia, y esto leímos aquí rápidamente Mateo 5, versículo 6, pero vamos a regresar al Salmo 63. Pero son benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque esa es la justicia que viene de Dios. La justicia es el carácter de Dios. La justicia es el amor de Dios. La justicia es la misericordia de Dios. La justicia es la gracia de Dios. La justicia es su palabra. La justicia es su verdad. Todo esto es la justicia. Dice, porque serán saciados, ¿verdad? Y precisamente por eso tenemos que tener esta hambre y sed de Dios, como en una tierra seca y sedienta, como dice acá en el Salmo 63:1, ¿verdad? Como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Ahora vamos a Juan 1 para leer unas cosas muy, muy importantes que escribió el apóstol Juan con respecto a Cristo. Juan 1 y versículo 14. Y tenemos que entender que Cristo puede llenarnos, Cristo puede saciarnos, porque Él es la plenitud. La plenitud de Cristo está en Él. Versículo 14, Juan 1:14, donde dice, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces Él vivió temporalmente entre los hombres. Y dice, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Y como nosotros somos temporales, nosotros tenemos que estar siendo llenados constantemente de gracia y de verdad, constantemente renovados de gracia y de verdad todos los días. Versículo 15. Juan testificó concerniente a él y proclamó diciendo, este era aquel de quien dije, el que viene detrás de mí, tiene precedencia sobre mí, porque era antes de mí. Y esto significa, él existió antes que yo. Y dice, y de su gracia y de su plenitud, dice, de su plenitud, en otras palabras, si nosotros estamos como tierra sedienta, como una tierra árida donde no hay agua, ¿verdad? Y estamos buscando el camino de Dios, y estamos buscando a Dios, y estamos sedientos totalmente por Dios, entonces, ¿cómo nos vamos a llenar?
nos vamos a llenar con Cristo. Como dice en el versículo 16, y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Y esto significa que tenemos una gracia sobre otra gracia. Y parte de estas gracias que tenemos que pasar es que tenemos todos estos sufrimientos con Cristo y tenemos todas estas debilidades que tenemos en la carne para, para que nosotros sepamos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Ahora vamos a ver que la plenitud de Dios o de Dios el Padre, ¿verdad? Mora en Cristo y es precisamente por eso que tenemos que venir a Él, ¿verdad? Ahora, no vamos a ir allá, ¿verdad? Hay una serie que tenemos del libro de los Colosenses en las cosas técnicas, ¿verdad? Pero vamos a Colosenses 2 para ver algo aquí. No nos vamos a meter en todas las tecnicalidades de esto en Colosenses 2, pero sí vamos a leer lo que dice aquí en Colosenses 2, versículo 6, donde dice, pues nos vamos a concentrar aquí en la plenitud de Cristo. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. Y eso, así es como nosotros tenemos que vivir, porque es un camino de vida. Es como un árbol que tiene sus raíces bien plantadas junto al río, junto al agua. Versículo 7 dice, siendo arraigados y construidos en Él. Por eso dice siendo arraigados. Estamos siempre siendo construidos en Él y creciendo en gracia y en conocimiento, creciendo en el carácter a través de la plenitud de Cristo. Y esto se vuelve un proyecto de toda la vida, un proyecto de toda nuestra vida. Ahora, cuando lleguemos a la siguiente sección, la mente de Cristo, nosotros vamos a ver que esto es lo máximo, ¿verdad? La cumbre de nuestro objetivo, de todo lo que buscamos en esta vida. Y es algo que dura toda la vida, que tenemos que seguir haciendo mientras vamos viviendo, ¿verdad? Y esto, porque no vivimos tanto tiempo. Pero dice en el versículo 7, siendo arraigados y construidos, siendo construidos en Él, y siendo confirmados en la fe exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias, estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así es que tiene que venir de Dios el Padre a través de Cristo hacia nosotros. Y ya que toda la plenitud de Dios está en Cristo y nosotros tenemos esta hambre y sed de justicia, ¿verdad? Entonces así es como nuestra actitud debe de ser, como dice en el Salmo 63:1, ¿verdad? Mi alma está sedienta por ti, mi carne te anhela, como en una tierra árida, ¿verdad? Y sedienta donde no hay agua. Ahora yo vi en el Discovery Channel un documental muy interesante acerca del Mar Muerto y también del valle donde está el Mar Muerto. Y es un lugar, hablando de un lugar caliente y desolado, ¿verdad? Ahí llega como a, no sé, como 45, 50 grados centígrados, porque es el punto más bajo de la Tierra. Y está como 400 metros bajo el nivel del mar. No me acuerdo más o menos cuánto es, pero es algo así, ¿verdad? Más o menos como estamos hablando más de 1 kilómetro más abajo que Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén, bueno, está bastante alto, ¿verdad? Jerusalén está más de 1 kilómetro sobre el nivel del mar, entonces tiene que ser como unos 1400 metros bajo el nivel del mar. Y dicen que hasta en el invierno ahí pueden crecer cultivos, ¿verdad? Abajo en el nivel donde está el mar muerto, porque pueden poner agua dulce, ¿verdad? Pero tienen que llevar agua dulce y para hacerlo, ¿verdad? Porque está tan bajo ese lugar y la atmósfera es tan densa que en
entre 6 y 8 semanas entre diciembre, enero y febrero, pueden tener hasta melones, ¿verdad? Sandías completamente que son completamente maduras, ¿verdad? Entonces, en una tierra seca y árida, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Ahí en esa tierra puede llegar a crecer, puede llegar a ser fértil y puede crecer cualquier cosa. Así es de que si nosotros nos damos cuenta de que nuestra naturaleza humana es seca y sedienta, ¿verdad? Y está estéril de la verdad y necesita el Espíritu de Dios, que necesita el amor de Dios y la gracia de Dios. Y si nosotros seguimos buscando a Dios desde ese punto de vista, entendiendo como el mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Lo entendió y dijo que en mi carne, ¿verdad? De hecho, en mi propia carne no hay nada bueno, pero que sea llena con la plenitud de Cristo y con la palabra de Dios y con la verdad de Dios. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Como dice acá en el Salmo 63, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. ¿Por qué? Vamos a volver al Salmo 63 para seguir leyendo esto, el Salmo 63. ¿Por qué? Porque dice esto acerca de una tierra árida, sedienta, donde no hay agua. Dice, porque el Espíritu Santo es un símbolo, está simbolizado muchas veces por el agua, ¿verdad? Y eso fue lo que dijo Cristo en el último día de la fiesta. Le dijo, cualquiera que tenga sed, que esté sediento, venga a mí. Y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y hablaba del Espíritu Santo, que no lo habían recibido todavía porque Jesús no había sido glorificado. Pero ahora ya ha sido glorificado y nosotros podemos tener esa agua. Y lo más importante es el Espíritu de Dios. Y entonces David sabía este deseo real, tenía este deseo y vio, ¿verdad? Y vio incluso al final de todo, hasta la resurrección. Versículo 2, aquí en el Salmo 63, dice, para poder ver tu poder y tu gloria como te he visto en el santuario. Esta es una referencia directa a un pequeño santuario que David tenía ahí donde estaba el arca, ¿verdad? Porque cuando trajeron el arca, la trajeron primero de Kiriat Yarim y la trajeron ahí a su casa, ¿verdad? Entonces David iba ahí y ahí tocaba sus salmos y tenía un instrumento de 10 cuerdas donde él iba delante de Dios y cantaba todos estos salmos y los grababa, los escribía. Y así es como nosotros obtuvimos muchos de estos salmos que son tan grandiosos. Y yo creo, fue escrito cuando estaba ahí, ¿verdad? En el santuario. Y quizás vio algo ahí de Dios en el santuario, porque dijo, como te he visto en el santuario. Versículo 3, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva, levantaré mis manos en tu nombre. Así es que para cualquiera que sea un laodiciano, esta es la cura ahí. Si usted está adicto a la nada, a ser complaciente, a ser flojo, esta es la cura. Versículo 5. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura, ¿verdad? La misma sustancia de la vida. Y dice, mi boca te alabará con labios gozosos, cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. En otras palabras, David pensaba en Dios en todo el tiempo. Y así es como nosotros podemos aprender para tener el corazón de David. Versículo 7, porque tú has sido mi ayuda. Por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. Mi alma sigue duro tras de ti. Tu mano derecha me sostiene. Entonces siempre estaba viendo a Dios, confiando en Dios en todo. Y yo les digo, les digo que si nosotros también hacemos esto, y, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto, y nosotros y todos nos quedamos cortos, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros nos quedamos cortos. Pero si lo hacemos, si lo intentamos, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver unos cambios en nuestra vida y cambios de que Dios está haciendo con nosotros, lo vamos a ver, vamos a ser testigos de ello. Y Dios nos va verdaderamente a ayudar a crecer en carácter, en gracia y en conocimiento para completar la obra que Él está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Y esa es la obra
de Dios, es la obra más maravillosa de Dios. Y es precisamente que nosotros también, así como Él dice, mi alma sigue duro tras de ti, nosotros también tenemos que seguir duro tras de Él, tras de Cristo, porque Él es el único que nos puede dar ese lo que necesitamos, que nos puede completar, que nos puede transformar, que nos puede guiar. Versículo 9, pero aquellos que buscan mi vida para destruirla irán a las profundidades de la tierra, caerán por la espada, serán una porción para chacales. Entonces, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Porción para chacales, ¿verdad? Aquel que puede comer, ¿verdad? Los que se están comiendo son las aves de rapiña, ¿verdad? Se comen todo eso, ¿verdad? Y uno de los principales alimentos para las aves de rapiña y todo eso son los ratones, ¿verdad? Versículo 11 dice, pero el rey se regocijará en Dios. Todo aquel que jura por él se gloriará, pero la boca de aquellos quienes hablan mentiras será cerrada. En todos estos salmos, lo que estamos tratando en entender es el corazón de David, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y con David, cuando él estaba escribiendo todos estos salmos, nos muestra su corazón. Y precisamente por eso dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, esto fue a pesar de que él pecó, ¿verdad? Con Betsabé, y también nosotros vamos a ver que David siempre estaba viendo hacia Dios, siempre estaba sediento por Dios, siempre estaba viendo hacia el reino de Dios y estaba anticipando el estar ahí, el estar en el reino de Dios. No estaba viendo a las cosas físicas alrededor de él. Vamos ahora al Salmo 84. Salmo 84 para ver otro salmo que él estaba verdaderamente viendo hacia el reino de Dios, anticipándolo. Versículo 1 del Salmo 84. Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos. Y esto encaja perfectamente con el tema de la fiesta de los tabernáculos. Versículo 2. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido para sí misma, donde pueda poner sus crías. No, perdón. Incluso mi alma anhela, versículo 2, mi alma anhela, sí, incluso se desmaya por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Y yo les digo, este es el tipo de actitud que nosotros tenemos que tener, que es difícil de mantener totalmente 100% todo el tiempo. Pero si en nuestras oraciones a Dios, cuando nosotros oramos todos los días y cuando venimos a Dios y sabemos que todo viene de Él, que no hay nada que podamos hacer sin Él, que Dios es espíritu y que va a formar Él el corazón de David y la mente de Cristo en nosotros, para que nosotros en la resurrección podamos ser hijos nacidos en la familia de Dios. Esto es lo que Dios está anticipando. Versículo 3. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido para sí misma, donde pueda poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Benditos son aquellos que viven en tu casa. Ellos estarán todavía alabándote. Selah. Bendito, versículo 5. Bendito es el hombre cuya fuerza está en ti. Tus caminos están en sus corazones. Y de hecho, yo tendría que decir que los caminos de Dios, más que los caminos, ¿verdad? Los caminos de Dios más que los caminos de los hombres, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, dice, quien al pasar a través del valle de tanto, del valle de llanto, lo hace como un lugar de manantiales. Sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Ellos van de fuerza en fuerza, cada uno de ellos apareciendo en Sión delante de Dios. Oh Señor de los ejércitos, oye mi oración, da oído, oh Dios de Jacob, Selah. Y simplemente déjeme hacer un comentario aquí, porque a veces cuando usted ora y a lo mejor su actitud es tal que usted se está preguntando si Dios lo está escuchando, y entonces empieza usted y se empieza a arrepentir, es decir, Dios, perdóname, escucha mi oración, respóndeme, fortaléceme, dame tu gracia, dame tu favor, dame tu espíritu. Y Dios lo hará ahí mientras usted está orando.
tome su Biblia y ábrala, ¿verdad? Mientras está usted orando. Lea algunos de estos salmos. Que sean estas sus palabras hasta que Dios le dé su espíritu para que tenga usted las propias palabras de su mente. Déjele eso a Dios. Ahora, versículo 9. Observa, oh Dios, nuestro escudo, y mira la cara de tu ungido, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 en otro lado. Mejor me pararía en el umbral de la casa de mi Dios que vivir en las carpas de maldad. Ahora, eso no significa que David va a ser un portero, ¿no? Simplemente lo entendió claramente, ¿verdad? Cuando usted lee acerca de la vida de David y toda la intriga y toda la política y todas las cosas que pasaron ahí en la corte, ¿verdad? Y su pecado con Betsabé y su casa que fue la espada nunca se apartó de su casa, Absalón se rebeló contra él, ¿verdad? También su otro hijo también se rebeló contra Salomón cuando anunció que Salomón iba a ser el rey, entonces todo esto, ¿verdad? Entonces el otro hijo se levantó contra de él, ¿verdad? Y dijo que iba a ser rey y también Joab se tuvo que encargar de él. Todo eso sucedió. Entonces, por eso dice esto, pero en otras palabras, si él fuera el portero de la casa de Dios, entonces tendría paz. Entonces ya no tendría que lidiar con toda la maldad y estar peleando contra esta maldad todo el tiempo. Y eso lo podemos decir nosotros también, ¿verdad? Porque incluso simplemente vivir en este mundo, ¿verdad? Que va a velocidad eh, rapidísima en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y nosotros nos vamos de aquí para allá y corremos de aquí para allá y hacemos esto y hacemos lo otro y todos estamos apurados, ¿verdad? Y yo no sé acerca de usted, pero mi día con día, ¿verdad? Por todo el ajetreo que tenemos, por todo los horarios y las cosas que tenemos que hacer, casi cada minuto es una batalla, ¿verdad? Y por eso lo dijo David, versículo 11. Dice, porque el Señor Dios es un sol y un escudo. El Señor dará gracia. Y aquí tenemos la gracia de nuevo. Así es de que si alguien dice que la gracia no estaba en el Nuevo Testamento, no saben de lo que están hablando, no conocen sus Biblias. Porque como ya lo hemos visto también en la serie de los sermones del misterio, el misterio de la iniquidad, número 3, el protestantismo es la gracia más inicua, más sin ley, es la religión más engañosa de todas. ¿Verdad? Porque aquí dice la gracia. El Señor dará gracia y gloria. Ninguna cosa buena retendrá de aquellos que caminan rectamente. Porque todo lo que viene, ¿verdad? Lo usa Dios para bien. Y luego dice aquí, oh Señor de los ejércitos, bendito es el hombre que confía en ti. ¿Verdad? Como dice en Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien para todos los que aman a Dios, para todos los que son llamados conforme a su propósito. Y esta quizás sea una buena escritura para que todos nos la memoricemos, ¿verdad? Y todas las cosas nos ayudan a bien. Porque dice todas las cosas, y esto significa todas las pruebas, todas las dificultades, todos los traumas, toda la alegría, toda la felicidad, todas las bendiciones, todo, todo nos ayuda a bien. Y recordemos lo que sigue. Si usted siempre tiene visión perfecta, una visión muy clara de cualquier situación, después de que usted ya pasó esa situación, no antes. Porque nosotros los que estamos aquí hemos pasado por muchas situaciones incluso juntos, y podemos ver hacia atrás y vemos cómo Dios lo ha usado todo para bien, incluso las dificultades. ¿Por qué? Porque si estamos buscando a Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, Él mismo nos traerá la solución. Precisamente por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que si usted tiene un problema, ¿verdad? No se distraiga, eh, no se acongoje de ello y piense que Dios ya lo ha cortado o lo ha olvidado. No, no lo ha olvidado, no lo ha cortado usted. No piense usted que usted ha pecado tan gravemente que Dios lo está rechazando. No piense eso, ¿verdad? Yo no, nunca he yo aconsejado, ¿verdad?
concerniente a algún pecado de tal magnitud como el pecado de Acab o el pecado de Manasés. Y aún así Dios les concedió el arrepentimiento. Así es de que no se entristezca, no se deprima tanto al punto de que usted piense que no hay esperanza, porque todas las cosas Dios las va a usar para bien y eso es algo tremendo. Él no va a negarnos ninguna cosa buena. Ahora, eso no significa que él nos va a dar el equivalente, ¿verdad? De como si nos ganáramos la lotería. No, no, no. No, porque si nos ganáramos la lotería, eso quizás terminaría siendo una maldición. Porque no sé si usted se acuerda, hace muchos años en televisión, ¿verdad? Había un programa de televisión, El Millonario, ¿verdad? ¿Verdad? Era una persona millonaria. Y él era siempre instructivo, ¿verdad? Y él tenía un mensajero personal, ¿verdad? Y le decía, bueno, aquí está $1,000,000. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Verdad? Y la mayoría de las personas la mayoría de las personas terminaron desechándolo todo, malgastándolo todo. Y esas son las lecciones de las riquezas de la iglesia de la Odisea. Son engaños, son engaños. Y aquí está, vamos aquí en el Salmo 86, dos salmos más adelante, en el Salmo 86, vamos a ver cómo David oró a Dios. Vamos a ver cómo David oró a Dios porque Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Salmo 86, versículo 1. Inclina tu oído, oh Señor, respóndeme, porque soy pobre y necesitado. Preserva mi alma, porque soy santo. Y porque él fue llamado de Dios, ¿verdad? Y tenía el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, soy santo. Oh tú, Dios mío, salva a tu siervo que confía en ti. Sé misericordioso a mí, Señor, oh Señor, porque ruego a ti todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Da oído, Señor, a mi oración y atiende a mis súplicas, ¿verdad? Porque aquí dice, porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar. Él es listo para perdonar. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros estamos en una situación, cuando estamos nos enfrentamos con nuestros propios pecados y problemas y dificultades en los que estamos, necesitamos entender que Dios es bueno y está listo para perdonar. Pero cuando nos arrepintamos. Entonces eso pasa cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Cómo se siente, verdad? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos arrepentimos? ¿Cómo se siente nuestro corazón? Porque podemos decir, oh Dios, perdóname. Pero hay una pequeña parte de nuestro corazón, ¿verdad? En un rincón que nos está diciendo, tú hipócrita, tú sabes que nada más te estás tratando de aprovechar de Dios, ¿verdad? Pero entonces le pide usted a Dios, tiene usted que pedirle a Dios un corazón verdadero, un arrepentimiento verdadero. Y Dios lo dará. Dios lo dará. Quizás no necesariamente en ese minuto, pero Dios lo dará. Uno de estos días usted va a ver y de repente le va a pegar como si le pegara un ladrillo espiritual en la cabeza. Y entonces va a entender usted y va a entender lo que el arrepentimiento profundo, el cual ha estado usted buscando, le va a llegar, porque Dios está listo para perdonar. Y como dice acá, listo para perdonar, versículo 5 continuando, y rico en misericordia para todos los que te invocan. Y nosotros no vamos a recibir misericordia a menos que lo invoquemos. Versículo 6, da oído, oh Señor, a mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré, porque tú me responderás. Y muchos de nosotros en el día de problema, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos nosotros de buscar por nuestras propias maquinaciones, ¿verdad? Por nuestros propios métodos y después vamos a Dios. Pero tenemos que hacerlo exactamente lo opuesto. Nosotros necesitamos ir a Dios primero en el día de nuestra angustia. Versículo 7. En el día de mi problema te invocaré,
porque tú me responderás. Dios responde, Dios está ahí, Dios va a responder y Dios siempre escucha. Y a lo mejor hay circunstancias muy difíciles en su vida, muy difíciles. Hay unas de las que son, de las que son más difíciles, son aquellas en las cuales nosotros no podemos controlar. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él tenga el control. Y tenemos que pedirle a Dios que Él intervenga. Especialmente si estamos tratando con otra persona. Nosotros no podemos convencer a la persona de cualquier cosa que nosotros deseamos de ellos. Pero Dios puede. ¿Y qué si tiene usted, verdad, un esposo o una esposa, un cónyuge no convertido? ¿Quién los puede convertir? ¿Usted o Dios? Dios. Si usted tiene problemas en el trabajo, ¿quién puede hacer cambiar la mente de su jefe? ¿Usted o Dios? Especialmente si tiene un jefe hostil, ¿verdad? Yo me acuerdo el caso de un hombre que tenía un jefe muy hostil y luego tenía un diácono de una iglesia de Dios muy hostil que fue contratado para trabajar con él. El diácono era muy político y hablaba tantas mentiras de este hombre, ¿verdad? Entonces el diácono fue promovido en su trabajo, ¿verdad? Como supervisor. Y entonces era muy amigo, muy amiguito del jefe, ¿verdad? Este jefe muy hostil. Y entonces hizo las cosas terribles, ¿verdad? Le causó un gran problema a este hombre del cual estoy hablando. Y entonces él me pidió consejo, qué debía de hacer. Y yo simplemente le dije, simplemente ora y pídele a Dios que lo solucione. Ahora esto suena muy simple, ¿verdad? Suena muy simple. Yo le dije, simplemente tienes que seguir, ¿verdad? Sigue pidiendo que Dios lo solucione. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Se tomó como un año, pero lo que después sucedió en este trabajo, ¿verdad? Ellos trabajaban en la construcción y trabajaba en este trabajo de construcción, ¿verdad? Finalmente tuvieron una auditoría y había muchas cosas que estaban perdidas, que no resultaron. Y uno de los supervisores de la sede de la corporación vino a tratar de investigar qué es lo que estaba sucediendo y determinó que era este diácono y este jefe, aquellos dos, eran ellos quienes estaban robando el material. Entonces hablaron con este hombre que había sufrido mucho bajo ellos, ¿verdad? Por un año y entonces encontró que él era el único que estaba trabajando y el único que era leal a la empresa, a la corporación y haciendo el trabajo. Entonces adivinen qué sucedió. El jefe y el diácono fueron despedidos y este hombre fue promovido y todavía le dieron la paga retroactiva de un año hacia atrás. Así es de que acuérdense de Mordecai también, ¿verdad? Porque hasta el último día o de Mardoqueo, ¿verdad? En español, perdón. Recuérdense de Mardoqueo, ¿verdad? Hasta el último día, ¿quién fue colgado, ¿verdad? En la hoguera, ¿quién fue colgado en la soga? ¿Verdad? El- fue Amán, ¿verdad? El agageo. No fue Mardoqueo, sino que fue a Hamán, ¿verdad? Y para quién construyó él la soga, ¿verdad? ¿Para quién la construyó él? Dios lo puede hacer. Dios puede pelear nuestras batallas. Y esto es exactamente lo que hizo David, ¿verdad? Precisamente por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía un, eh, un corazón dado a la mejora espiritual, a seguir incrementando. Y aquí vamos al Salmo 139, para ver cómo se logra esto. Salmo 139 y el versículo 23, porque esto lo dice David. Dice en el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos los corazones y Él es el Dios que conoce los corazones. Ninguna persona, ya sea mayor o menor, ¿verdad? Joven o viejo, hombre o mujer, importante o nada,
Sea lo que sea, Dios conoce el corazón de esa persona. Y como dice aquí, ¿verdad? Examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y precisamente por eso tenemos que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Versículo 24, y mira si hay algún camino malvado en mí y guíame en el camino eterno. Ahora, ¿qué significa esto de ser pobres en espíritu? Porque esto habla acerca de un corazón contrito y humilde, ¿verdad? Vamos al Salmo 131 para ver esto. Salmo 131, otro salmo de David. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 1. Dice, oh Señor, mi corazón no es orgulloso, ni mis ojos altivos, ¿verdad? Que están buscando las posiciones en este mundo, el poder, todo esto. Dice, no, ni tampoco me involucro yo mismo en grandes asuntos. En otras palabras, él no se proponía hacer las cosas por sus propios métodos. Y nosotros tampoco debemos hacer esto. Dice, ni en cosas demasiado maravillosas para mí. Aquí se ve su actitud. Dice, versículo 2, seguramente he calmado y acallado mi alma como un niño destetado por su madre. ¿Y qué dijo Jesús acerca de los niños pequeños? ¿Verdad? Y él les dijo, vengan, permitan que los niños pequeños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Ahí está, aquí en el Antiguo Testamento está la doctrina del Nuevo Testamento. Como un niño, dice, como un niño destetado. Así es de que él podía entender las palabras de Dios. Y podemos amarrar esto con Isaías 28, ¿verdad? Cuando hemos visto muchas veces esto. Vamos allá, para allá, Isaías 28, el versículo 9. Isaías 28 y versículo 9. Porque hemos leído esto muchas veces, pero así es como podemos entender la Biblia. Esto es a lo que debemos de llegar. Como dice en el versículo 9 de Isaías 28, ¿a quién le enseñará el conocimiento? ¿Y a quién él hará entender doctrina? A aquellos que son destetados de la leche y retirados del pecho. En otras palabras, usted es un hijo de Dios, pero ya no va a ser usted un bebé pequeñito que necesita la leche. Entonces va a poder entender cómo. Como dice aquí en el versículo 10, dice, porque el precepto debe ser sobre precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito, aquí un poquito, allá un poquito. Y así es como nosotros entendemos. Porque aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden tener esta actitud. Versículo 11. Porque los que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen esta actitud, dice, porque con labios de tartamudo y lengua extranjera, Él le hablará a este pueblo, ¿verdad? Y por esas mismas palabras nosotros podemos crecer en gracia y en conocimiento y, y no, y las personas que no tienen el Espíritu de Dios no lo entienden, no pueden entender estas cosas. Y esto es algo asombroso, esto es parte del misterio del reino de Dios. Vamos a volver a Salmos, al Salmo 111. Salmo 111, desde el versículo 1, donde dice, alaben al Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en el consejo de los rectos y en la congregación. Esto es de todo corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera de todo corazón. Y David, no solamente vamos al Salmo 57, no solamente era sincero, ¿verdad? Sino que hacía las cosas de todo su corazón. Y vamos a ver cómo las hacía en el Salmo 57, en el versículo 7. Dice, mi corazón está firme. Él no lo iba a dejar que tambaleara. Él no iba a cambiar. Él iba a cantar y a dar alabanza, ¿verdad? Ahora vamos a terminar esto del Salmo del corazón de David yendo al Salmo 103. Salmo 103. Y hay muchos otros salmos a los que podemos ir. Muchos otros salmos. Entonces, a los que podemos ir para ver, seguir añadiendo a esto, al corazón de David. Pero es tan exhaustivo que no podríamos posiblemente cubrir todos los salmos palabra por palabra, pero podemos ver las cosas en su actitud. Como dice en el Salmo 103 en el versículo 1, dice, bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades, quien redime tu vida de destrucción,
quien te corona con bondad y tiernas misericordias, quien satisface tu deseo con buenas cosas. Tu juventud es renovada como la de el águila. Versículo 6. Dice, el Señor otorga justicia y juicio para todos los que están oprimidos. Hizo conocidos sus caminos a Moisés, sus actos a los hijos de Israel. El Señor es misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en misericordia. No siempre castigará ni mantendrá su enojo para siempre. No ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades. Porque como los cielos están altos sobre la tierra, así es su misericordia hacia aquellos que le temen. Tan lejos como el oriente está del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Versículo 13. Como un padre tiene compasión sobre sus hijos, así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Porque Él conoce nuestra estructura. Él recuerda que somos polvo. En cuanto al hombre, sus días son como pasto, como una flor del campo. Así florece y así es el corazón de David, como hemos visto hoy en los Salmos. Aquí termina la parte 6b de la conexión de la mente y el corazón.